este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahí dice claro en el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Una foto? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Claramente no es para nosotros. No, le doy gracias al Señor porque tanta cantidad de veces lo leí y creía que era para nosotros, ¿no? Pero el Señor abrió los ojos de nuestro entendimiento. Y en el 2024 de Hechos, que eso sí es para nosotros, la diferencia del hablar, ¿no?, del Evangelio del Reino y del Evangelio de la Gracia. Dice 20:24, el apóstol Pablo habla, ¿no? Y dice, pero de ninguna cosa hago caso, gracias Señor Jesús, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Le doy gracias al Señor, ¿no?, que el Señor abrió nuestros ojos. Si bien no entendemos todo como quisiéramos entenderlo, pero gracias al Señor. Y escuchábamos a esta hermana y ya le hablábamos de la gracia, pero no pudo recibir todavía, ¿no? Ya el Señor quizás le haga recibir, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo y esté bendiciendo a nuestros hermanos que están pasando por tanta necesidad, ¿no?, por tantas pruebas, tantas luchas, pero que el Señor les dé la victoria. Amén. ¿No? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias por lo que hemos escuchado. Amén. Le voy a compartir un poquito lo que hablábamos con mi esposa el otro día, el viernes, en la radio. Y hoy, fíjese, ahí en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Hoy veníamos hablando, veníamos escuchando en este lugar también, cómo el Señor vino en un tiempo determinado, con un propósito determinado, con un mensaje determinado para un pueblo determinado. Y el propósito del Señor era venir a establecer su reino. Y y el pueblo de Israel no le recibió al Señor, el reino no salió en el tiempo de Jesús. Pero los discípulos siguieron predicando el reino. Siguieron predicando el reino hasta la muerte de Esteban. Esa fue la última oportunidad que tuvo el pueblo de Israel de recibir al Señor como aquel Mesías, y entonces el Señor hubiera venido y hubiera establecido su reino, ¿no? Y después vemos que los discípulos del Señor, los apóstoles, se metieron ahí en el templo de Jerusalén y se mezclaron con los fariseos y con los saduceos, y se originó ahí, hubo una mezcla ahí del evangelio del reino con la ley. Y eso fue lo que vino Pedro y quiso introducir en la iglesia de Galacia en la ausencia del apóstol Pablo. Y fue, reprendido a causa de eso, ¿no? Y en el capítulo 1 del libro de Primera de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, él se estaba despidiendo. Él ya sabía que el tiempo de su partida estaba cercano al apóstol Pablo. Pero él estaba preparando a aquel que iba a seguir su trabajo, para que él mire estas cosas. A otro que preparó también fue a Tito. Eso te lo puedo encontrar en el libro de Tito, creo que en el capítulo 3. No me acuerdo ese versículo, porque no lo leí. Pero sé que habla fue un encargo que le hizo a Tito similar al que le hizo a Timoteo. Y en el capítulo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mandase que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación. Y eso lamentablemente persiste hasta hoy. Los hermanos al buscar nuevas interpretaciones, nuevas iluminaciones, entre comillas, lo único que están ocupados en la discusión de quién es el que tiene la razón, cuando vemos que la verdad absoluta está en la palabra. Y dice, ni prestes atención a fábulas y genealogía, dice, interminables, dice, que acarrean disputa más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, dice. Y entonces dice en el versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento, dice,
Y yo miraba este versículo y dice, de este mandamiento, como un mandamiento dentro de la gracia. Y sí, Pablo le estaba dando un encargo a Timoteo. Él ya se iba. Él ya se iba, dice, te encargo, dice, este mandamiento, dice, el amor nacido de corazón limpio. Eso la ley no lo produce. Eso no lo produce la ley. Dice, el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia. Eso tampoco produce la ley. La gracia dice que Él limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La gracia dice que Él quitó el corazón de carne, de piedra, y puso un corazón de carne, un corazón sensible a la voluntad de Dios. Y una fe no fingida. Una fe no fingida. Todo eso hizo la gracia por nosotros. Y entonces Pablo le encarga esto a Timoteo. Dice, este propósito, dice, el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, dice, desviándose alguno. Y ahora entendemos por qué ellos se desviaron. Y dice ahí, dice, se apartaron, dice, a vana palabrería. Se fueron tras iluminaciones y revelaciones, entre comillas, que el Señor no les dio. Esas fueron ideologías de hombre, como dice más arriba, ¿no? Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, dice. Ellos querían imponer la ley como medio no solamente de salvación, sino como medio de vida dentro de las congregaciones. Y eso pasa aún hoy. Tal vez no tanto la ley de Moisés, pero sí una ley moral. Una ley moral, como también menciona Pablo ahí en el libro de Colosenses, donde el apóstol Pablo dice, cosas de las cuales se destruyen con el uso, dice. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el 8, dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena, no dice que la ley es mala. Y en el libro de Romanos Pablo dice, la ley es santa, justa y buena, dice. Pero tampoco, eso no quiere decir que nosotros la vamos a implementar como regla de vida dentro de la iglesia. La ley es buena. ¿Para qué es buena? Dice, y es buena si se usa legítimamente. Y Pablo nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 5:20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Para eso es buena. Para el conocimiento del pecado. Pero no para llevarlos a los hermanos a que sean conformados a la imagen de Cristo. La ley no puede hacer eso. Solamente la gracia lo puede hacer. Y bueno, eso quería compartir con ustedes, hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor. Y mientras el pastor nos dirige, yo voy a levantar la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar el 179. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. A ver, hermano. Padre amado, te damos gracias por esta declaración de fe, Señor, de los hermanos. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas, le recompenses, conforme, Señor, ellos han declarado la fe, sabiendo, Señor, que tú eres proveedor, Señor, de todas las cosas para nuestro sustento y nuestra necesidad, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque ante todas las cosas, Señor, tú nos diste toda bendición y toda riqueza en Cristo Jesús, Señor. Amén. Bendice, Señor, ahora también la vida de tu siervo, llénalo con tu Espíritu Santo. Amén. Y úsalo, Señor, para que la palabra, Señor, que tú le has dado, Señor, pueda seguir perfeccionándonos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Señor. En el nombre de Amén. Jesús. Gloria al nombre Amén. del Señor. Gracias, gracias. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria al nombre del Señor.
Y bueno, vamos a entrar a ver el capítulo 14 del libro de los Hechos. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia gentil todavía no estaba constituida, ¿no? Gloria al nombre del Señor. No había iglesias gentiles, sino que habían sinagogas de los judíos. Y entonces iban y lógicamente que Pablo siempre, él visitaba siempre las sinagogas judías porque él entendía que éramos deudores a los judíos, porque la salvación vino de los judíos, dice. Y entonces, si bien la salvación vino de ellos, los judíos no entraban en la gracia directamente, sino que ellos entraban en el reino, y en el reino sabemos que ellos alcanzaban la salvación, pero no alcanzaban la transformación de vida, no alcanzaban la manifestación de la vida del nuevo hombre. Entonces Pablo les predicaba siempre a ellos, él trató de que los judíos, como vemos ahí en Romanos capítulo 9, 10, ¿no? Él trató siempre de que el pueblo de Israel pudiera entender, ¿no? Aceptar que Jesucristo era el Mesías, era el enviado de Dios, era el Salvador, ¿no? Siempre empezaba con su pueblo. Por eso entraban en las sinagogas. Y dice que hablaron de tal manera, ¿qué será eso, no? Y bueno, lo único que podemos decir que el Espíritu Santo era con ellos, ¿no? Porque ¿de qué manera? ¿No? ¿De qué manera? Que se ponían a saltar, se ponían a gritar. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 dice que vino el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia judía y en forma de lengua de fuego. Es decir, que el Espíritu Santo nos da un hablar tan poderoso. Y nosotros con Pablo y con la gracia tenemos que aprender a creer que el hablar que nosotros tenemos, que Dios nos va dando cada día, es un hablar que es como una herramienta. Es como una azada, ¿vio? La azada, me acuerdo yo cuando hacíamos huertas, estaba para romper los terrones, ¿no? Ya había terrones duros o había malezas, ¿no? Que uno tenía que sacar y usaba la azada, con el fin de que la palabra, la semilla fuera sembrada. Entonces nosotros tenemos que aprender el poder de la palabra, no el poder que tenemos nosotros, sino que tiene la palabra. Entonces nosotros sabemos, ¿cómo le voy a decir? Es como regar una planta. Nosotros no podemos hacer crecer a esta planta, lo único que podemos hacer es regar, con la esperanza de que ese riego puede darle vida a la planta. Y si la planta da flor, va a salir una flor, y si da fruto, va a salir fruto. Es que tenemos que asociar, ¿no? El poder de la palabra con el hablar. Y para poder hablar nosotros tenemos que hacerlo a través de la historia, ¿no? Empezamos allí, de la cruz, ya no podemos ir a Egipto allá, ¿no? Sino que vamos, porque estamos perfeccionando a los hermanos, a los santos. Entonces, que no hay que hablar de Egipto, sí, uno quiere hablar de Egipto, puede hacerlo. Pero nosotros empezamos de la cruz. Y bueno, y damos el Evangelio con ese poder que tenía Pablo, porque fíjese cómo él presentó. Nosotros ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Cuando Pablo empezó ahí en el 26, capítulo 13, 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación.
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Hicieron hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se los matase. Fíjese que la ignorancia que ellos tenían los llevó a ellos a que lo que estaba dicho por medio de los profetas, ellos lo pudieran cumplir. Es decir, que las profecías se cumplieron a través de ellos y no de otros. ¿Y qué profecía? Y que el Mesías iba a ser crucificado, y que iba a ser muerto, y que iba a ser torturado. Entonces fíjese, ellos fueron, es decir, la ignorancia y la incredulidad de ellos fueron los instrumentos de Dios para que se cumplieran las profecías. ¿Se entiende, no? Entonces, que no vaya a pasarnos a nosotros, que no se cumplan, ¿no?, con nosotros las malas o las consecuencias malas que vienen a no ser oidores de la palabra, a no ser obediente a la fe, a no ser consecuente con la fe que tenemos, porque si no se van a cumplir muchas cosas en nosotros, o se van a cumplir muchas cosas negativas de la palabra en nosotros, ¿no? Como le pasó a los israelitas en el tiempo de Pablo. Pablo le dijo, fíjese cómo le dijo, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, en la ignorancia, porque si hubieran conocido las palabras de los profetas, ellos hubieran tenido entendimiento de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, pero no conocían, y vino. Y eso que se leían todos los días. Y todos los días en la sinagoga, todos los sábados. Dice, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjese, qué terrible, ¿no? Es cuando, como la palabra dice, que hay muchos hermanos, ¿no?, que ponen tropiezo, ¿no?, al Evangelio de Cristo. Que eso no se cumpla, nosotros no, porque nosotros tenemos conocimiento. Eso se puede cumplir en alguno que no tiene conocimiento de la palabra. Entonces fíjese, y sin hallar en él causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que se lo matase. Y estaba escrito en los profetas eso. Porque si nosotros buscamos, vamos a encontrar donde estaba escrito, creo que en el libro de Isaías. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Entonces Pablo, el hablar de Pablo, como dice en el capítulo 14, ¿no?, y le hablaron, y aconteció que entraron en Iconio juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos. Pero de tal manera les hablaron ellos, ¿no? Ellos tenían el conocimiento, tenían la llenura del Espíritu Santo, tenían la vida rendida al Señor, tenían todo su ser, estaban para Dios nada más, el apóstol Pablo y los que lo acompañaban. Por eso salía ese poder cuando hablaba, ¿no? Salía esa convicción, ese dunami en el hablar de Pablo. Y dice que y hablaron de tal manera que creyó gran cantidad de judíos, ¿vio? Y asimismo de griegos, seguramente que eran prosélitos, entregados al judaísmo sería. Mas los judíos que no creían, porque vio que nos va a pasar, ¿no? Nosotros vamos en la iglesia legalista, no esperemos que crean los que están allá arriba. Los que están allá arriba no van a creer. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron, ¿vio? Claro, porque eran bebés, los ánimos de los gentiles contra los hermanos, ¿no? Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, ¿no?
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Miren las señales y prodigios que se van a hacer cuando nosotros empecemos a predicar este evangelio, ¿no? Las cosas que vamos a ver, ¿no? Van a ser cosas que nos van a impresionar a nosotros también. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos no era dentro de la iglesia, en la ciudad, estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Liconia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Vio? Y eso es lo que nosotros tenemos que también entrar. Nosotros tiene que entrar ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Ese es el trabajo. Cuando nosotros conocíamos a Jesús nada más, que no conocíamos al Señor Jesucristo resucitado, sino que conocíamos a Jesús, el que nació en el pesebre, nosotros predicamos a dos manos, teníamos desesperación por predicar, por ir detrás de una persona y predicarle. Y por eso se llenaron las iglesias. Claro, pero después vino el asunto de que una vez adentro lo metimos bajo la ley. Y a llevar una vida completamente de obras y no de fe. No lo llevaron a los hermanos a vivir. Y nosotros sabemos que las obras no nos hacen felices, sino que nos hacen felices la fe. Y entonces fíjese, ¿cuál es nuestro trabajo? Predicar el evangelio. Ese es nuestro trabajo, individualmente y colectivamente. Y colectivamente tenemos que orar al Señor para que podamos hacer una campaña, pero en el verano de este año o en la primavera de este año pudiéramos, para anunciarle al barrio, porque tenemos una deuda de amor con los vecinos, con muchos hermanos. Hay muchos hermanos que no conocen el evangelio que nosotros estamos aprendiendo. Muchas personas que todavía no se consideran hijos de Dios, es que van a la iglesia, oran, ayunan, pero no se consideran hijos de Dios. Ellos dicen que son pecadores. Y ellos dicen, como leía la hermana, que si permanecen hasta el fin ellos van a ser salvos, que hay que cumplir los mandamientos para ser salvos. Y todo eso, ¿vio? Y muchas personas que iban a la iglesia ya no van más. Muchas. ¿No más? ¿Por qué? Porque se cansaron, ¿no? O sea, ya se desilusionaron, ¿no? Pero ahora tenemos una iluminación de parte de Dios, ¿no? De que ahora podemos entender que el evangelio que se predicó no fue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, sino que fue el evangelio mezclado, como decía el hermano Nicolás, el reino con la ley, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que prediquemos el evangelio. Y bueno, ¿y cómo predicamos el evangelio? Lo mismo que, de la misma forma que los hermanos del reino predicaban el reino. ¿Vio? Porque ellos, ¿qué hacían? Sembraban junto al camino, entre pedregales, y no me acuerdo, y entre espinos, y en la buena tierra. Y así nosotros tenemos que predicar también como ellos, ¿no? Y poner el fundamento que ellos tenían, que era Jesús. Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías. Pero después tenemos que
traerlos a la iglesia. Y ahora no podemos decirle, usted puede ir a cualquier iglesia. No podemos mandar a cualquier iglesia a los hermanos. Una vez que creyeron, tienen que ellos venir a la gracia, al apostolado, al mensaje. Tienen que venir. Porque de otra manera nosotros lo estamos poniendo bajo esclavitud, bajo el poder de la carne, bajo el poder del pecado. Entonces, fíjese en nuestro trabajo. Era lo que hacía el apóstol Pablo, ¿no? Ellos predicaban la palabra. Y la gente, fíjese, la gente se moría por escucharlo. Y bueno, y cada uno va a ir siendo llevado por el Espíritu Santo, conforme al conocimiento que el Espíritu Santo va poniendo en nuestro saber, ¿no? Y va a tomar de ese conocimiento el Espíritu Santo y va a usar nuestro hablar para que las personas puedan escuchar este Evangelio. Tenemos que hacer una campaña, hay que hacer una campaña el verano que viene, con la ayuda del Señor, que el Señor manda a los ministros que tienen que hablar en esa campaña para que las almas puedan venir a los pies de Cristo. Acá en el barrio tenemos que hacerlo. Entonces, ellos se lanzaron contra los apóstoles y a enfrentarlos y a apedrearlos, ¿no? Ayer hablábamos en la reunión de pastores, decíamos que nosotros no queremos confrontar con los hermanos, no queremos ir a pelear con ningún hermano, pero va a haber momentos en que vamos a tener que tener firmeza, ¿no? Y vamos a tener que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él cuando tiene que decir las cosas Él siempre está del lado de la verdad, no de la hipocresía o de la falsedad. Él está del lado de la verdad. Y nosotros tenemos que estar del lado del Espíritu Santo. Porque nosotros no tenemos que pensar en lo que vamos a hablar, sino que tenemos que, como Pablo y como sus colaboradores, ellos dependían del Espíritu Santo. Tenían el conocimiento, ¿no? Y nosotros tenemos el conocimiento del mensaje del Evangelio de la Gracia. Y cierto hombre en Listra, dice, no, Listra era un pueblo gentil, ya no pertenecía al Estado de Israel, sino que Listra era un pueblo gentil. Estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto ya no es bajo el reino, esto ya bajo la gracia. Esto yo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, vio como la gracia discierne, ¿no? Discierne. ¿Cómo supo que ese hombre tenía fe? ¿No? Porque había oído hablar al apóstol Pablo, lo escuchó hablar y él como que se le agrandaban los ojos, póngale, o como que su rostro fue transformándose, ¿no? Entonces Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado y dijo en gran voz, ¿no? Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso ya bajo la gracia ya, ¿no? Porque el Espíritu es el mismo que en el reino. El Espíritu también es en la gracia, el Espíritu Santo, ¿no? Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros, ¿no? Y eso un legalista hubiera venido al pelo, ¿no? Y a Bernabé llamaron Júpiter. Júpiter era Zeus de los griegos, ¿no? Un dios griego. Y creo que de los romanos era Júpiter. Y también dice, y a Pablo Mercurio, no, porque era el que daba la palabra, porque este era el que llevaba la palabra, Pablo.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, ¿no?, sus corazones, y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas virtudes os convertáis, de estas vanidades, que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay, en ello hay. En las edades pasadas Él, dejado a toda la gente andar en su... ¿Estoy leyendo bien, no? Sí. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Esto está en el Evangelio ya para los gentiles, para nosotros. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente, y salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Porque el propósito de la gracia no es hacer milagros, ¿no?, sino preparar personas, ¿no?, que sean como Cristo, que sean llenas de conocimiento, que sean conocedores del propósito de Dios, ¿no?, a través del conocimiento revelado, que los ojos del entendimiento sean abiertos, ¿no? Cuando nosotros creemos que lo que Dios pide es ayuno y oración, eso es algo que completamente estamos desconociendo lo que realmente Dios pide. Si bien nosotros podemos orar o ayunar, ¿no?, por supuesto, el Espíritu Santo nos va a llevar. Si hay necesidad de ayuno y oración, el Espíritu Santo nos va a llevar. Pero sabemos que lo que tenemos que anhelar es que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Orar, Señor, que nuestros ojos del entendimiento, quiero saber más de ti, quiero conocerte más a ti, no quiero saber cómo lograr la mansedumbre, cómo poder manifestar la bondad, no cómo dejar la vieja vida, cómo dejar los pensamientos humanos y ser guiados por los pensamientos divinos. Todo eso es lo que Dios quiere para nosotros, y nosotros no sabemos cómo lograrlo, y entonces tenemos que orar a Dios para que Dios nos revele cómo orar. Y entonces Él nos manda la gracia, Él nos manda a los lugares donde nosotros no queremos ir. La iglesia de gracia es un lugar donde la gente no quiere ir. Ellos quieren ir a lugares donde hay entretenimiento, ¿vio?, donde hay danza, bandera y tantas cosas. Pero donde está la palabra, donde viene la palabra y nos abre el entendimiento, y la palabra nos hace comprender lo que nosotros somos, lo que éramos, lo que nosotros somos ahora y lo que vamos a hacer en el futuro. La palabra nos abre el entendimiento y nos hace entender cómo vencer, ¿no?, el poder que está en nosotros, que es la carne. Cómo vencer la carne. La palabra nos da entendimiento y nos hace saber a nosotros que ya no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu. Pero no queremos escuchar eso. Nosotros queremos, como fuera de este mensaje de la gracia, fuera de este mensaje los hermanos viven conforme a la carne y tratan de satisfacer la carne y sus emociones. Pero en la gracia
la carne no se puede alimentar con la gracia. Digo, porque es un alimento que a la carne no le gusta, ¿no? Porque la obliga a hacer cosas que ella no quiere hacer, la gracia. ¿Y qué es lo que no quiere hacer? Y bueno, ella no quiere servir a Dios, la carne. Ella no quiere congregarse, la carne. No, la carne no quiere negarse a sí misma. Ella quiere sus placeres. Ella quiere que se haga a su manera. No, el pastor no sabe nada. Y entonces la carne dice, es así, se impone a las cosas de Dios. Entonces, claro, cuando hay una iglesia que enseña la palabra, los que viven conforme a la carne se rajan, no quieren estar presentes. Ellos quieren más entretenimiento, que le endulcen el oído, ¿no? Pero Pablo no era así. El apóstol Pablo no era así, él no predicaba ese tipo de evangelio. Él daba de comer al espíritu, no a la carne. Por eso, hermanos, tenemos que aprender de ellos. Y dice, fíjese, en el versículo 18, diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. Ya estaban ofreciendo sacrificio por Pablo y por Bernabé. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Cómo habrán hecho? No sé. Porque eran gentiles. No fueron con la ley para persuadirles, ¿no? Estos judíos, ¿no? Persuadieron a la multitud, ¿no? Y encima los llevaron a apedrear a Pablo. Después de que vieron que Pablo, por medio del apóstol Pablo, había sanado a alguien, ¿no? A un paralítico, creo que. Sí, a una persona que nunca había caminado. Tuvo más poder lo que estos judíos, ¿no? Que vinieron de Antioquía y de Iconio, ¿no? Tuvieron más poder lo que ellos le dijeron al pueblo que el milagro que ellos vieron, el milagro que Dios hizo, tuvo más poder lo que ellos le dijeron. Fíjese, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué los de Antioquía tuvieron poder? ¿Por qué ellos pudieron lograr lo que lograron de que la gente apedreara a Pablo? Porque los de Antioquía eran tan carnales como los judíos que vinieron. Porque ellos vivían conforme a la carne. Entonces escucharon a la carne. No, ellos no eran espirituales, los de Antioquía o los de Iconio. No eran espirituales, recién ellos estaban aprendiendo. Y entonces fueron convencidos por carnales, ¿no? Y así muchas veces dentro de las iglesias hay hermanos carnales que viven conforme a la carne, que tocan las emociones de los hermanos y los llevan a los hermanos a negar la fe y a buscar que ellos sean salvos por medio de las obras, que sean santificados por medio de las obras, ¿no? Y los hermanos tratan y procuran, aman al Señor, y porque aman al Señor obedecen a estos carnales cuando tienen que obedecer a la palabra. Tienen que obedecer a lo que dice la palabra. Y la palabra dice que nosotros ya somos santos, que somos santificados, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, para terminar, hermano, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, vio que muchos se creyeron, los que temían a Dios, los que realmente habían entregado su vida a Cristo, creyeron. Y entonces ellos llegaron a ser discípulos de la gracia, ¿no? Y volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en las obras. ¿Dónde? En la fe. Ah, en la fe, hermano. ¿Vio? Permanecieron en la fe. Les exhortaron, permanezcan en la fe, crean la palabra, vivan la palabra, créanle a Dios. No se sometan a estos carnales que tratan de llenarlos de odio, tratan de llenar de resentimiento, no contra otros hermanos que predican la fe. No se sometan a ellos. Entonces, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole que permaneciesen en la fe
diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Vio ahí, fue en Antioquía y en Iconio que constituyeron ancianos. En cada iglesia. Fíjese, se levantaron iglesias ahí. Y habiendo orado con ayunos. Orado con ayunos, ahí tenemos que ver. Veo que es bueno eso, ¿eh? Esto es la primera vez que lo vemos desde que estamos estudiando el libro de los Hechos. Dice que constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, aunque también vimos que habían ayunado cuando el Espíritu Santo dice apartame a Bernabé y a Saulo, y los hermanos ayunaron y oraron y pusieron las manos sobre ellos y lo despidieron. Creo que ahí habla de ayuno también. O esto ayunando, sirviendo al Señor. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. ¿Vio? No a una organización, no a una denominación, al Señor, ¿no? En quien habían creído. Alabado sea el Señor. Eran personas que... Por eso tenemos que volver y volver a releer y volver a releer para saber si realmente tenemos esa luz, ¿no? De querer poder establecer iglesias, ¿no? Usted tiene que prepararse para predicar el Evangelio. No haga una morada permanente en este lugar. Tenga una morada permanente porque tenemos que volver. Pero más bien pensemos en que somos peregrinos, que tenemos que dejar todo, ¿no? Las comodidades y todo eso para ir y llevar la palabra de la gracia. Imagínense que nosotros seamos los primeros, que no somos los primeros, sino acá en la Argentina, ¿no? Que nosotros que podamos sembrar la semilla, tal vez no veamos el fruto, ¿no? Tal vez no veamos cuando suenen las trompetas y el Señor levante a la esposa. Tal vez partamos antes que eso, porque hay mucho trabajo para hacer y todavía no hemos empezado. Porque el Señor no va a venir cuando no hay nada, va a venir cuando la iglesia, la esposa le esté esperando, ¿no? Y para eso tenemos que sembrar la semilla y predicar el Evangelio de la gracia y hablar de la esposa, porque ahora nuestra esperanza es el Señor. Es el esposo. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor. Gracias por su amor. Gracias por su gracia. Gracias por estos hombres que dieron su vida, ¿no? Hay que reconocer a estos hombres preciosos, maravillosos, que ellos fueron como Cristo. Dieron su vida para que hoy nosotros, Jesús, del Evangelio. Padre amado, estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu. Señor, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos conduzca, Señor. Señor, para que lo que tengamos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, Señor. Señor, llénanos de tu poder. Señor, que nuestro cuerpo, Señor, esté saludable, fortalecido con la vida que tú has puesto en nosotros para poder servirte hasta el último día de nuestra vida, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Haznos hombres y mujeres valientes, Señor, preparados, Señor, para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice